No debería estar ahí. Eso es lo que hizo que miles de astrónomos se quedaran en silencio cuando los primeros datos empezaron a llegar. No porque el James Webb hubiera encontrado una estrella extraña, ni una galaxia un poco diferente, ni un detalle técnico que pudiera corregirse con una actualización de software. No. Lo que apareció frente a sus ojos fue algo mucho más inquietante. Algo que, en teoría, no debía existir tan pronto en la historia del universo. Y si eso era real, entonces la pregunta no era solo que había descubierto el James Webb. La verdadera pregunta era otra mucho más incómoda. ¿Cuánto de lo que creíamos entender sobre el origen del cosmos estaba incompleto? Porque esta no es solo la historia de un telescopio mirando más lejos que cualquier otro. Es la historia de un universo que, justo cuando pensábamos que empezábamos a comprenderlo, decidió volverse extraño otra vez. Imagina el vacío más absoluto que puedas concebir. No oscuridad como la de una habitación de noche. Mucho más que eso. Un abismo frío, silencioso, inmenso, donde la luz tarda miles de millones de años en cruzar distancias que la mente humana apenas puede nombrar. En ese océano cósmico, el James Webb abrió sus ojos dorados. Y no miró simplemente hacia lejos. Miró hacia atrás en el tiempo. Cada imagen que capturó era una reliquia. Cada fotón era un mensaje antiguo. Algunas de esas señales habían salido de sus fuentes cuando el universo todavía era un bebé cósmico, apenas comenzando a formar sus primeras estructuras. La promesa era clara: veríamos las primeras estrellas, las primeras galaxias, los primeros intentos del cosmos por organizar el caos. Veríamos algo crudo, pequeño, primitivo. Un universo joven, todavía torpe, todavía en construcción. Pero eso no fue exactamente lo que apareció. Porque en lugar de encontrar únicamente galaxias diminutas y desordenadas, el James Webb empezó a mostrar objetos sorprendentemente brillantes, masivos y evolucionados. Galaxias que parecían demasiado grandes para su edad. Demasiado luminosas. Demasiado complejas. Como si hubieran madurado a una velocidad absurda, como si hubieran ignorado el calendario cósmico y hubieran decidido crecer antes de tiempo. Y ahí fue cuando la grieta empezó a abrirse. Durante décadas, la cosmología había construido una narrativa poderosa y bastante sólida. El universo nació en un estado extremadamente caliente y denso. Luego se expandió. Se enfrió. Se formaron los primeros átomos. Después llegaron las primeras estrellas. Más tarde, agrupaciones estelares. Y, con el tiempo, las galaxias. Todo encajaba dentro de una evolución gradual. Lenta al principio, caótica, pero comprensible. No era una historia improvisada. Estaba respaldada por observaciones, por simulaciones, por el fondo cósmico de microondas, por la distribución de galaxias, por la física de la materia oscura y por una cantidad abrumadora de trabajo científico. Y precisamente por eso lo que encontró el James Webb resultó tan perturbador. Porque no desafiaba un detalle menor. Amenazaba con acelerar la historia demasiado pronto. Algunas de esas galaxias aparecieron cuando el universo tenía apenas unos pocos cientos de millones de años. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi el amanecer del cosmos. Una fracción minúscula de sus 13.800 millones de años de edad. Y, sin embargo, algunas de esas estructuras parecían contener muchísimas estrellas, una enorme cantidad de masa y una organización que, según muchos modelos, debería haber tardado mucho más en surgir. Era como entrar en una ciudad y descubrir rascacielos completos en el momento en que, según los planos, apenas deberían existir los primeros ladrillos. Pero lo más extraño aún estaba por venir. Al principio, algunos pensaron que quizá no eran galaxias tan grandes como parecían. Tal vez la distancia estaba mal calculada. Tal vez el brillo estaba engañando a los modelos. Tal vez había líneas espectrales interpretadas de forma incorrecta. En astronomía, la prudencia no es opcional. Cada descubrimiento extraordinario exige una sospecha igual de extraordinaria. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los equipos empezaron a revisar los datos, a comparar observaciones, a pedir confirmaciones espectroscópicas, a separar lo que era una señal real de lo que podía ser una ilusión instrumental o estadística. Pero incluso después de ese filtro severo, algo incómodo seguía ahí. No todas las primeras estimaciones extremas sobrevivieron. Algunas galaxias resultaron no ser tan masivas como se pensó al principio. Otras estaban algo más cerca de lo estimado.
Sin embargo, el problema de fondo no desapareció del todo. El James Webb seguía mostrando un universo temprano increíblemente eficiente para producir luz, estrellas y estructuras. Quizá no estaba rompiendo por completo la cosmología moderna, pero sí la estaba empujando hacia sus límites. Y eso importa mucho más de lo que parece. Porque cuando decimos que una galaxia no debería existir, en realidad no estamos diciendo que sea imposible en un sentido absoluto. Estamos diciendo que, bajo nuestros mejores modelos actuales, su aparición tan temprana es muy difícil de explicar. Y en ciencia, esa palabra, difícil, puede ser más peligrosa que imposible. Lo imposible suele descartarse. Lo difícil obliga a repensarlo todo. La primera anomalía fue la abundancia. No se trataba de un objeto aislado, una rareza irrepetible perdida en el cielo profundo. Empezaron a aparecer varias candidatas. Demasiadas para ser ignoradas. Como si el universo joven estuviera más poblado, más brillante y más activo de lo que habíamos imaginado. La segunda anomalía fue su madurez aparente. Algunas de esas galaxias no parecían simples nubes recién colapsadas, sino sistemas ya avanzados, con una producción estelar intensa y, en ciertos casos, indicios de una química más compleja de la que esperaríamos en momentos tan tempranos. Eso sugería que no solo habían nacido pronto. También habían evolucionado muy rápido. La tercera anomalía fue conceptual. Si esas observaciones eran correctas, entonces algo en la secuencia de crecimiento galáctico necesitaba ajustes importantes. Quizá las primeras estrellas se formaron antes. Quizá eran mucho más masivas. Quizá los procesos de enfriamiento del gas fueron más eficaces. Quizá los halos de materia oscura crecieron más rápido de lo previsto. O quizá, y esa era la idea más incómoda de todas, había piezas del rompecabezas cósmico que todavía no habíamos visto. Y entonces la investigación cambió de tono. Ya no se trataba solo de celebrar imágenes espectaculares. Ahora había que interrogar al universo. Los astrónomos empezaron a explorar explicaciones una por una. La más conservadora era que estábamos sobreestimando las masas de estas galaxias. El brillo no siempre equivale directamente a una enorme cantidad de estrellas. En un universo muy joven, bastan poblaciones estelares intensas, calientes y recién formadas para producir una luminosidad desproporcionada. Una galaxia puede parecer monstruosa sin serlo realmente, del mismo modo que una llama pequeña puede parecer cegadora en medio de la noche. Otra posibilidad era que las primeras estrellas, conocidas como Población 3, fueran muy distintas a las actuales. Estrellas gigantescas, extremadamente calientes, casi puras en hidrógeno y helio, capaces de inundar sus galaxias con una luz feroz. Si eso fue común al principio, entonces quizá Webb no estaba viendo galaxias imposibles, sino galaxias alimentadas por motores estelares mucho más violentos y eficientes de lo esperado. También estaba la hipótesis de los agujeros negros supermasivos tempranos. Y aquí la historia se vuelve todavía más extraña. Porque el James Webb no solo ha observado galaxias tempranas desafiantes. También ha añadido evidencia de que algunos agujeros negros enormes aparecieron sorprendentemente pronto. Eso abre otra grieta. ¿Cómo crecieron tan rápido? ¿Nacieron de semillas ya muy masivas? ¿Acrecionaron materia a ritmos extremos? ¿Hubo canales de formación que todavía no entendemos del todo? Cuando empiezas a tocar este punto, la incomodidad se expande. Porque las galaxias y los agujeros negros crecen juntos. Entender uno sin el otro puede ser imposible. Pero hay una posibilidad aún más profunda. Y no significa necesariamente que el Big Bang esté equivocado, como a veces se exagera fuera de contexto. Significa algo más sutil y más fascinante, que nuestra historia del universo temprano puede ser correcta en lo esencial, pero incompleta en sus primeros capítulos. Tal vez la física básica sigue en pie, pero los detalles de cómo se encendieron las primeras luces, cómo colapsó el gas, cómo actuó la materia oscura y cómo nacieron las estructuras son más salvajes de lo que imaginábamos. Y eso, en cierto sentido, es todavía mejor. Porque el universo no está obligado a ser simple. No tiene por qué comportarse de la manera más cómoda para nuestros modelos. Los modelos existen para acercarnos a la realidad, no para dictarle a la realidad cómo debe ser. Pero lo más inquietante es esto. Cada vez que construimos una herramienta mejor, el cosmos se vuelve más extraño. Pasó con Galileo cuando apuntó su telescopio al cielo y descubrió que los planetas no eran puntos perfectos.
Pasó con Hubble cuando comprendimos que la Vía Láctea no era el universo entero. Pasó cuando detectamos la expansión cósmica. Pasó cuando descubrimos la radiación de fondo. Pasó cuando entendimos que la mayor parte del universo no está hecha de materia visible, sino de una mezcla desconcertante de materia oscura y energía oscura. Y ahora vuelve a pasar con el James Webb. Cuanto mejor miramos, menos definitiva parece nuestra tranquilidad. Y sin embargo, Magar Yesir Suruati, porque el verdadero impacto de este hallazgo no está solo en esas galaxias concretas. Está en lo que nos obligan a preguntar. Si el universo construyó grandes estructuras antes de lo previsto, entonces el amanecer cósmico pudo ser más rápido, más brillante y más caótico. Las primeras estrellas quizá no fueron simples pioneras dispersas, sino actores de una transformación brutal del entorno. Encendieron el gas, lo ionizaron, cambiaron la textura del cosmos entero. El proceso conocido como reionización, una de las grandes transiciones en la historia del universo, podría haber sido impulsado por una población de fuentes luminosas mucho más abundante o intensa de lo que creíamos. Eso significa que estamos observando no solo objetos, sino un cambio de era. El momento en que el universo salió de su larga noche inicial y empezó a llenarse de faros. Y si esos faros fueron más potentes o más numerosos, entonces toda la cronología del amanecer cósmico necesita afinarse. Pero what happened next changed everything, porque este tipo de hallazgos también tiene otra consecuencia. Nos recuerda lo dependientes que somos de la interpretación. Un telescopio no ve respuestas. Ve luz. Nosotros construimos el significado. Medimos longitudes de onda, desplazamientos al rojo, intensidades, patrones espectrales. Luego transformamos esas señales en historias físicas. Y a veces esa historia es correcta. A veces necesita correcciones. A veces, una pequeña suposición cambia el universo entero. Por eso la ciencia seria no reaccionó con gritos, sino con cautela, con debate, con análisis, con nuevas observaciones. Esa es precisamente la parte más poderosa de todo esto. No el sensacionalismo de decir todo estaba mal, sino la honestidad de admitir que hay algo aquí que aún no termina de encajar. Y eso debería emocionarnos. Porque vivimos en una época en la que aún es posible mirar al cielo y encontrar algo realmente desconcertante. Algo que no sea solo una confirmación elegante de lo esperado, sino una invitación a pensar otra vez desde el principio. Piensa en lo extraordinario que es eso. Durante miles de años, los seres humanos levantaron la vista y vieron puntos fijos. Historias mitológicas. Constelaciones. Señales divinas. Hoy hacemos algo distinto y, al mismo tiempo, profundamente parecido. Seguimos buscando sentido. Solo que ahora usamos espejos segmentados, sensores infrarrojos, espectros y ecuaciones. Pero en el fondo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué clase de lugar es este en el que existimos? Porque si el universo fue capaz de organizarse tan rápido, si las primeras galaxias aparecieron con una urgencia que todavía nos cuesta comprender, entonces quizá el cosmos no es simplemente un mecanismo frío avanzando paso a paso. Quizá es también un sistema con una capacidad asombrosa para generar complejidad en cuanto las condiciones mínimas lo permiten. Como si la estructura no fuera una excepción tardía, sino una tendencia profunda de la realidad. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo astronómica. Porque hablar de galaxias imposibles es, en el fondo, hablar de nosotros. Todo lo que somos salió de procesos cósmicos antiguos. Los átomos de tu cuerpo fueron fabricados en estrellas. El calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre, el oxígeno que respiras, todo nació en hornos estelares que no existían al principio del tiempo, pero que tuvieron que encenderse en algún momento. Cuanto mejor entendemos cuándo aparecieron las primeras estrellas y galaxias, mejor entendemos cómo empezó la cadena que, miles de millones de años después, hizo posible la vida, la conciencia y esta pregunta misma. Por eso importa tanto saber si el James Webb descubrió algo que no debería existir. Porque no estamos discutiendo una rareza lejana sin consecuencias. Estamos discutiendo el ritmo al que el universo aprendió a convertirse en algo más que oscuridad. Y aún así, hay que decirlo con claridad, el misterio sigue abierto. No estamos ante una prueba definitiva de que toda la cosmología moderna se derrumba. Tampoco ante una simple confusión ya resuelta. Estamos en esa zona rara, preciosa, incómoda, donde la evidencia empuja y la teoría responde.
donde cada nueva observación afina el mapa, pero también revela lo mucho que todavía no sabemos. Ese es el verdadero drama científico. No la destrucción del conocimiento, sino su tensión. El momento exacto en que una idea consolidada empieza a crujir bajo el peso de datos nuevos. A veces sobrevive reforzada. A veces se transforma. A veces da lugar a algo completamente inesperado. Y tal vez esa sea la lección más importante del James Webb. No que el universo esté roto, sino que nuestra intuición humana sobre el universo casi siempre llega tarde. Nos gusta imaginar que el cosmos evoluciona de manera ordenada, gradual, casi narrativa. Primero esto, luego aquello, después lo otro. Pero la realidad puede no seguir ese guión. Puede acelerar donde esperábamos lentitud. Puede crear gigantes donde imaginábamos semillas. Puede encender luces demasiado pronto en una oscuridad que creíamos más larga. Y cuando eso sucede, no es una derrota para la ciencia. Es su momento más puro. Porque la ciencia no es un catálogo de certezas. Es una forma disciplinada de acercarse al asombro. Hoy, en algún punto de la noche profunda, esa luz antigua sigue viajando. Salió de galaxias que existieron cuando el tiempo casi acababa de empezar. Atravesó expansiones, vacíos, cúmulos, eras enteras de historia cósmica. Y terminó golpeando un espejo humano suspendido a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Un artefacto construido por una especie diminuta en un planeta corriente alrededor de una estrella común, en una galaxia más entre miles de millones. Y aún así, aquí estamos. Escuchando ese mensaje. Un mensaje que parece decirnos algo inquietante y hermoso al mismo tiempo. Que el universo fue capaz de ser más rápido, más creativo y más extraño de lo que habíamos imaginado. Que todavía guarda capítulos que no hemos leído. Que incluso ahora, con toda nuestra tecnología, seguimos estando al borde de algo inmenso. Tal vez eso fue lo que el James Webb descubrió de verdad. No solo una galaxia que no debería existir, sino una verdad mucho más profunda. Que el universo siempre es más grande que la versión que tenemos de él. Y quizá la oscuridad del principio no estaba tan vacía como pensábamos. Quizá ya estaba llena de posibilidades, esperando el momento exacto para encenderse. Y si eso es cierto, entonces allá afuera, en el silencio más antiguo del cosmos, todavía hay respuestas viajando hacia nosotros. Respuestas que salieron de lugares imposibles. Respuestas que aún no entendemos. Respuestas que, cuando finalmente lleguen, podrían cambiar otra vez todo lo que creemos saber.